Y sabemos que el Señor a cada uno de nosotros nos habla a diario y nos enseña de su grandeza. Y nos enseña que cada uno de nosotros somos linaje escogido en sus manos. Bendito el nombre del Señor. Hoy traigo una palabra, hermano, que el Señor me dio, primeramente para mí y después para su pueblo. Y algo que en nosotros los cristianos tenemos que reconocer y entender que es la base de nuestro proceso y es la base para nuestro crecimiento espiritual y se llama humildad. Cuando el hermano Ramiro estaba orando, conté 2 o 3 veces acerca de la humildad. Nada sucede en el pueblo de Dios si nosotros no nos humillamos delante del Señor. Y qué bueno que hemos entendido ese principio y qué bueno, hermanos, que entendemos en el día de hoy que también Cristo fue humilde y nos lo enseña la palabra. Y quizás nos enseña la palabra de igual manera que si nosotros llegamos a llegar al punto donde la humildad sea la base de nuestras vidas, Dios se va a manifestar en nosotros y en nuestras familias. Los invito, hermanos, que vayamos al libro de Mateo. Y vamos a ir en Mateo 5. Y vamos a leer del 1 al 12. Y quiero, hermanos, que entendamos que la palabra de Dios está instituida para que el hombre y la mujer de Dios pueda entender los principios y pueda hacerse hacedor de la palabra. Cuando todos los tengan, hermanos, me dicen amén, por favor. Mateo 5, del 1 al 12. Cuando estén listos, hermano Isel, por favor. Mateo 5, 1 al 12. Cuando todos los tengan, hermanos, me dicen amén. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abrieron su boca, les enseñaba diciendo. Dice la palabra, hermanos, que viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. La palabra es para enseñar. Cuando venimos a la casa del Señor, hermanos, venimos con el propósito de ser instruido por la palabra. Y eso mismo hizo el maestro. Dice que enseñaba. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por favor, hermanita. Dice bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado quiere decir que es afortunado y que es feliz. Y los pobres de espíritu, si usted busca la traducción, como viene de la Biblia de Hebreo, quiere decir los pobres de espíritu son aquellos que se arrepienten, aquellos que entienden su condición. Esos son los pobres de espíritu. Dice la palabra claramente, bienaventurados los pobres de espíritu. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de considerarnos pobres de espíritu, porque tenemos que arrepentirnos delante del Señor todo momento. ¿Qué sigue diciendo? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miren qué promesa tenemos, hermanos. Síganme, hermanita. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son cualquier persona que sea dócil y no agresiva. Es quien es manso. Cuando decimos que un animal es manso, es un animal que es dócil, que podemos manejar. Para el Señor, nosotros también debemos ser dócil para entender cómo Él opera en nuestras vidas. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos ¿qué? Serán saciados. Muchas veces nosotros nos vemos en nuestra condición y entendemos que no se nos hace justicia, pero tenemos un Dios que es justiciero. Tenemos un Dios que pelea por nosotros. Tenemos un Dios que conoce nuestra condición. Pero muchas veces nosotros queremos hacer la justicia en nuestras propias manos. Y cuando hacemos la justicia en nuestras propias manos, erramos, porque Dios es el capacitado. ¿Ok? Estamos hablando de la justicia espiritual. No estamos aplicando la justicia del hombre. La justicia del hombre, el hombre tiene que hacer justicia, porque para eso está establecida la ley. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados
los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dicen bienaventurados o afortunados los de limpio corazón. Esa es la única área del cuerpo que usted no puede limpiar si usted no tiene una humillación delante del Señor. La exterior usted la puede lavar y puede estar olorosa, puede estar pulcra, puede estar bien aparentemente a los ojos del hombre, pero el corazón solamente Dios lo lava a través del arrepentimiento, de verdaderamente reconocer nosotros en nuestra vida que nuestra condición pecaminosa debe ser puesta delante del Señor. Dice que bienaventurados, ¿qué dice, hermana, de nuevo? Los limpios de corazón. Tenemos que tener como pueblo de Dios nuestro corazón, hermanos, limpios, ¿ok? Es parte, ¿ok?, de la humillación al Señor. Vamos a entender eso después. Sígame, hermanita, por favor. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo, ¿qué? Pacífico, como Dios lo fue con nosotros. No puede haber dentro del pueblo de Dios contienda, porque no representamos, abolimos automáticamente el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo miraba una caricatura los otros días que caracteriza a un cristiano, y hay uno cogiendo a otro por el cuello y diciéndole: ¿no te he dicho que yo tengo el Espíritu Santo? Que Dios mora en mí, y lo estaba exprimiendo por el cuello. Una caricatura, y muchas veces la vemos, pero una caricatura representa mucho nuestra condición personal. Si somos cristianos tenemos que tener una actitud, como Cristo dice, tenemos que ser pacificadores. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermano? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Espérese, hermana. Cuando dice nos vituperan, dice que la palabra vituperar quiere decir los que nos deshonran, los que nos humillan. Muchas veces nosotros como cristianos recibimos tantas humillaciones de tantas personas que aún muchas veces dice que son nuestros hermanos, y nosotros queremos tomar una actitud de defensiva, queremos tomar una actitud donde queremos ponernos a la par con la persona. Pero si nosotros operamos en esa manera, tampoco estamos representando, ¿ok?, el evangelio que se nos predica. Tiene que haber hermandad entre nosotros, aun cuando la condición de tu hermano no vaya acorde con lo que la palabra dice. Porque ¿quién se puede convertir en doctor si él no es medicina, no conoce la medicina? ¿Cómo tú puedes ayudar a una persona si tú no entiendes el evangelio? Tienes que entenderlo primeramente para poderle dar a ellos lo que le va a dar la paz y lo que le va a dar la sabiduría para que puedan ser salvos. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermanita? Y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué quiere decir la palabra, hermano? Leímos estos 12 capítulos, ¿ok?, para entender, ¿ok?, que cualquier condición que haya en nuestras vidas, ¿ok?, tenemos que regirnos y tenemos que movernos acordando lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra, no lo que nos enseñaron nuestros padres, no lo que aprendimos de la persona que nos educó en un momento determinado de nuestras vidas. Lo que dice la palabra, porque dice la palabra claramente que tenemos que ser hacedores de la palabra. Y es el propósito por lo que nos sentamos cada domingo en la iglesia, para aprender cada día, para perfeccionar, para hacer en nosotros una persona diferente a lo que está afuera en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir, hermanos, ahora al libro de Primera de Pedro. Quiero decirle, hermanos, vamos a definir primeramente cuál es el significado de la palabra humillar. Estamos hablando, en la base de esta prédica hoy dice: humillaos delante de Dios. Dice humillar, herir o ofender, especialmente en público, a una persona atentando contra su orgullo o dignidad. Quiero que identifiquen qué quiere decir la palabra humillar, porque el Señor menciona tantas veces la palabra humillar. Dice, inclinar la cabeza o el cuerpo en señal de respeto. Quiere decir que la humillación, aparte de que venga del corazón, también hay una humillación física, donde las personas hacen un gesto indicando que están puesto delante de tu presencia o delante de la presencia del Señor, ¿ok? Dice, ponerse de rodillas es un signo de humillación. Por eso cuando venimos delante de la presencia del Señor tenemos que ir de rodillas, dejando que sea Él el grande y nosotros el pequeño, rebajándonos
¿Cuántas veces nosotros tenemos que rebajarnos a condiciones de nuestras vidas y no lo hacemos? Porque hay un poquito de yo y un poquito de evangelio. Un poquito de yo, pero ese poquito de yo nos muestra a nosotros que todavía no hemos crecido lo suficiente para aplicar lo que dice la palabra. Cada vez que nosotros vamos en lo opuesto a la palabra, nos muestra que nuestro crecimiento es lento, ¿ok? Y va menguando. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana? En el libro primera de Pedro, 5 al 6. Primera de Pedro 5 y 6. Hay muchas razones, hermanos, porque la persona muchas veces no se humilla. Y yo enmarqué varias de ellas. Dice, cuando la persona es traicionada, cuando ha sido rechazado, cuando ha sido abandonado, cuando ha sido humillado y cuando ha sido condenado injustamente. Le voy a decir por qué. Cuando esas cosas están guardadas dentro de nosotros, muchas veces nosotros, aunque entendamos el Evangelio, aunque Dios nos hable, porque esa condición todavía está viva dentro de nosotros, no nos permite a nosotros humillarnos a Dios, no al hombre, no al propósito de Dios, a Dios. Porque si tú en un momento de tu vida tú has sido abusado en tu condición matrimonial, vamos a poner la parte más débil de una mujer, y esa mujer se casa con este varón y conocen el Evangelio y siguen la palabra y quieren llevar una vida en santidad, pero eso que está guardado en ella todavía le impide obedecer a la palabra, porque todavía ella trata de cubrirse con una condición humana para no ser dañada. No sé si me entienden ustedes, hermanos. ¿Estamos aquí? La palabra dice claramente que debemos humillarnos a Dios, a nuestros esposos, los esposos a las esposas, los esposos amar a las esposas. Tenemos que humillarnos delante de nuestros jefes, delante de toda autoridad, porque la humillación es respeto, básicamente, ¿no es verdad? Amén. Y entonces esa persona o ese hombre o esa mujer en un momento determinado ha sido herido, pero esa herida no ha sido sanada. Y como esa herida no ha sido sanada, el Evangelio no puede operar en la manera que debe de operar. ¿Qué quiere decir? Hay en esa persona, hay el deseo, quiere buscar a Dios, pero tiene ese traje todavía que no se ha quitado. Igual que con el hombre con el machismo, para que no se sientan mal las hermanas. El hombre machista viene a los pies del Evangelio, ama a Dios, ama la obra, ama la palabra, pero no se somete a lo que Dios dice. Porque Dios dice, amarás a tus esposas como a ti mismo. La amarás y la verás como vaso frágil. Y muchas veces a nosotros los hombres se nos olvida eso. Den un gloria a Dios los hermanitos, porque los hermanitos se van quedando como callados, pero esa es la condición de nosotros, de muchos de nosotros, que necesitamos trabajar para que la luz de Dios sea emanada de nosotros, para nosotros y para nuestros familiares y para nuestra descendencia, porque el hombre como cabeza instituido por Dios del hogar es el responsable del buen funcionamiento de su hogar. Digan amén, hombre, que tienen la voz muy fuerte. Porque cuando les decimos algo de la hermanita, dan un grito de amén ustedes. Digan así, que eso es para nosotros también. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice la palabra, hermano? Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Espérese un momentico, hermana. Léame eso de nuevo. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No es la prédica soberbios, pero queremos marcar algo aquí, que es la soberbia. Hay palabras en la Biblia que no podemos pasarle por encima, porque son palabras que marcan, que cambian y que establecen cosas en nuestra vida. Soberbia, orgullo, escuchen, hermano, abran sus oídos. Orgullo, sentimiento de superioridad. Aleluya. Orgullo, sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato despectivo y desconsiderado hacia ellos. Léame qué dice la palabra nueva, hermana.
Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, Espérese un momentico, jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay en la iglesia? ¿Está sujeto a quién? a los Te ancianos. está diciendo que tienes que ser respetuoso. Porque Dios es un Dios de orden y de respeto. El hombre y la mujer de Dios que se llame, o el joven que se llame Dios, tiene que ser respetuoso. Ejemplo para los demás. ¿Y qué sigue diciendo, hermana? Y todos sumisos unos a otros. Y dice todos sumisos unos A otros. a otros. Unos a otros. No hace ningún tipo de nivel de sumisión. O no, los hermanos se tienen que someter al pastor, pero yo no me puedo someter a los hermanos. Oh. Los hermanos tienen que someterse a lo que yo digo, porque yo soy el pastor de la iglesia. Y aquí se hace lo que yo digo. Y si no, hermano, coja la puerta y se puede ir porque el Espíritu Santo no está en usted. Pero cuando le dicen algo al pastor, no, ahí la cosa cambia. Yo soy la autoridad de la iglesia. Usted no tiene autoridad, usted necesita instruirse más en el Evangelio porque usted no sabe lo que usted está diciendo. Satanás lo está usando usted. ¿Sí o no? Dice que humillaos, ¿qué, hermana? Unos a otros. Porque cuando tú te humillas a Dios, tú sabes que te tiene que humillar a tu hermano. Porque tú no eres superior. No soy superior como pastor, ni como obispo, ni como nada, porque mi condición pecaminosa es tal como la tuya. Igualitos somos. Unos pecan menos, pero ¿qué? El arrepentimiento genuino es el que me salva a mí de llevar una vida en santidad. Tú tienes esa oportunidad también. Tú tienes esa oportunidad también si tú le crees a Dios y te humillas delante de la presencia del Señor. Dios lo hace todo nuevo cuando el hombre y la mujer se humillan delante de su presencia. Aquí no hay ningún tipo de diferencia entre un apóstol, un pastor o un hombre usado por Dios. Todos aprendimos en los dones, es un don de Dios dado a ese para que haga la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que existe el internet, qué bueno que existen las páginas cibernéticas para que muchos hombres despierten de la mentira como Dios los usa. Y para que muchas iglesias abran los ojos también y que se den cuenta verdaderamente que Dios es un Dios de orden y establece pactos claros en la Biblia donde dice que todos somos iguales en el reino de Dios. Santo es el Señor. Quizás muchos no compartan esto conmigo porque quieren tener al pueblo manejado a su manera. Por eso dice la palabra que va a haber un juicio un día. Y no es por la grandeza del lugar, ni por la cultura, ni por la sabiduría del hombre que vas a ser salvo. Vas a ser salvo si te humillas delante de Dios y tu corazón está limpio delante del Señor. Eso es lo que tenemos que buscar los cuatro que vemos aquí. Santo es el Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermanita? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Soberbia. No hemos terminado todavía. Rabia o enfado que se muestra una persona de manera exagerada ante un acontecimiento. Estimación excesiva de sí mismo o menosprecio a los demás. Cólera, ira expresada de manera descompuesta. Eso es, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo dice? Soberbia. Soberbia. Gracias a Dios que en el pueblo de Dios no hay soberbios. Gracias a Dios que hemos entendido y a partir del día de hoy no vamos a ser más soberbios. Porque después que la palabra es dada y entendemos el principio y la palabra es desglosada y la recibimos en nuestro corazón y la procesamos en nuestra mente y usted lo sigue haciendo, entonces usted es un pecador. No me venga con un cuento que usted tiene ataque de ira. Usted es un pecador. Porque en Cristo todo lo puedo, dice la palabra. Amén. ¿Qué sigue diciendo, hermana? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Bajo la quién? Poderosa mano. Bajo la poderosa, enmarcado claramente en la palabra. Esa es la mano que tiene la capacidad de mover nuestras vidas. Porque te acostaste hoy por la noche pensando que mañana va a ser tu mejor día y viene el Señor y te llamó. Y si eres colérico, no te pongas en ese barco que no vas. Perdiste el ticket porque llegaste tarde. Dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ok, ¿qué sigue diciendo, hermanita? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo aquel que se humilla, hermanito,
Y hermanita, Dios lo exalta. Él es especialista exaltando a aquellos que se humillan. Cuando tú verdaderamente estás conectado con un evangelio de verdad, tú no tienes que hacer nada. Tú tienes que caminar en fe, ser instrumento en su mano, y tú vas a ver que Él va a abrir los caminos y Él te va a poner donde tú te mereces, no donde tú quieres. Porque tampoco es donde tú quieres. Él te va a poner donde tú te mereces para que tú vayas creciendo, porque el nivel de crecimiento espiritual es en ascenso, escalón a escalón. Si subes muy rápido te rebala y te rompe las espinillas. Te das fuertemente aquí, hermanito, ¿ven? Y eso duele cantidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué sigue diciendo, hermano? Vamos ahora a Lucas. Lucas 7, 36, 50. Estamos hablando de humillación, hermanos. Estamos hablando de humillación. Lucas 7, 36 al 50.